Bueno, muy buenas tardes a esta sesión del CEDUMAT del tercer año de este seminario en educación matemática. El día de hoy contamos con el honor de tener la presencia de la licenciada Diana Chacón Camacho. Para muchos amigos y todo lo demás, Dianita, ¿verdad? Ella posee la licenciatura en enseñanza de la matemática de la Universidad de Costa Rica. En este año estará realizando los cursos de investigación de la maestría en ciencias cognitivas de la Universidad de Costa Rica. Actualmente trabaja para la Universidad de Costa Rica como docente y coordinadora del curso MA 1021, Cálculo 1, para Ciencias Económicas, docente del curso MA 001, Precálculo, en la modalidad de aprendizaje adaptativo bajo el proyecto EXMA, y es docente en el proyecto de Olimpiadas Costarricenses de Matemáticas, OLCORMA. Además, realiza trabajos de manera independiente para programa permanente de la prueba de aptitud académica. Ha trabajado impartiendo cursos de las carreras de educación matemática, enseñanza de la matemática y cursos de servicio para diversas carreras en la Universidad de Costa Rica. Sus intereses académicos se centran en los temas de metacognición, juicios metacognitivos y el modelado computación de fenómenos cognitivos. Ha formado parte del proyecto Diseño de Estrategias para la Enseñanza de la Matemática IREM Costa Rica, y en ese grupo de trabajo realizaron la publicación de 2 artículos. Junto con la señorita Helen Alfaro, colega también del departamento, impartieron el taller de resolución de problemas en el 4º encuentro provincial de educación matemática. En el año 2016 recibió el certificado a primer promedio de la maestría en ciencias cognitivas de la Universidad de Costa Rica. Además, puedo agregar que es una persona súper humilde, es calidad de ser humano, una persona súper crítica, en el sentido de que cuando estemos conversando y todo lo demás, se van a dar cuenta ahorita, ella pues siempre trata de dar críticas constructivas en pro de la educación matemática, en pro de la educación. Es una persona que lucha por todos esos derechos a la democratización del aprendizaje en matemática. En fin, la van a conocer dentro de unos momentos. Y parte del tema que nos va a hablar el día de hoy es metacognición y la relación con la amenaza del estereotipo. La metacognición es el proceso de seguimiento y el control de los propios procesos cognitivos y juega un papel crucial en la regulación de nuestro comportamiento. Estar expuestos a estos estereotipos grupales o individuales puede generar un efecto negativo en nuestro desempeño, lo que a su vez refuerza aún más el estereotipo. Esto se conoce como la amenaza del estereotipo. Convivir por largos periodos con la amenaza del estereotipo puede moldear nuestros autoconceptos. Un autoconcepto negativo en matemática, por ejemplo, puede llevar a las personas a tener bajo desempeño o inclusive evitar carreras que poseen un alto componente de matemáticas. Afortunadamente, existe evidencia de que las personas que son capaces de o son instruidas para reevaluar sus emociones puedan resistir a los efectos de la amenaza del estereotipo. El objetivo de esta charla es compartir los hallazgos acerca de los efectos de la amenaza del estereotipo en el desempeño y la metacognición, además de conocer algunas estrategias para enseñar a los estudiantes a ser reevaluadores de sus emociones. Entonces, sin más por mencionar, bienvenida Diana, un placer que estés con nosotros, vamos a aprender muchísimo de vos y el espacio es todo tuyo para presentar tu trabajo. Bueno, muchas gracias, Rodolfo, y voy a compartir. Muchas gracias a todos. Me dicen si se escucha bien el audio, por favor. Se escucha un poquito como lejano. Voy a subir el volumen ahora, no sé si me escuchan mejor. Sí, se escucha mejor. Ahí cualquier cosa te mando un mensaje. Ok, perfecto. Okay. Bueno, muchas gracias a todos por unirse a esta reunión. Para mí es un honor poder presentar este tema. Yo voy a aclarar 2 aspectos respecto a este tema. El primero, que no es mi tema de investigación en el trabajo final de la maestría, sino que yo llegué a ver porque fue una asignación que se me hizo para mi examen de candidatura. Una de las profesoras es
conoce, unas profesoras tutoras de mi trabajo, pues conoce este tema y me lo asignó. Y cuando yo leí, investigué este tema, pensé, bueno, tengo que compartir esto. Me parece tan importante que tengo que compartirlo, ¿verdad? Entonces, realmente no soy un especialista en este tema, les traigo lo que aprendí durante mi investigación preparándome para el examen de candidatura. Y bueno, la idea es hablar de metacognición y la relación de la amenaza del estereotipo, qué es la amenaza del estereotipo y cómo afecta la metacognición. Aquí, entonces voy a tratar de responder brevemente 3 preguntas. ¿Qué es metacognición? ¿Qué es la amenaza del estereotipo? ¿Qué es esto de la reevaluación cognitiva? Y cómo podríamos educar para la reevaluación cognitiva. Respecto a la amenaza perdón, ¿qué es la metacognición? Tenemos que la metacognición es el proceso de seguimiento y control de los procesos cognitivos y juega un papel crucial en la regulación del comportamiento. Toda actividad consciente o menos consciente que nosotros hacemos para controlar nuestro aprendizaje, para tomar Flavel, que es uno de los precursores, digamos, de lo que es el concepto de metacognición. Flavel habla de poder controlar nuestro aprendizaje. Entonces, a veces hacemos algunas acciones conscientes, a veces más inconscientes, pero todas esas acciones que tienen impacto en cómo aprendemos, eso es metacognición. La metacognición rápidamente podemos verla como en 2 niveles, ¿verdad? Hay algo que es conocimiento metacognitivo. Imaginémonos, es una biblioteca donde tenemos un montón de conocimientos que nos permiten la regulación de los procesos cognitivos. Y la otra es la regulación metacognitiva, que ya es propiamente cuando realizamos acciones para modelar ese aprendizaje, para modelar nuestra cognición. ¿Sí? Entonces, por decirlo de alguna manera, la cognición es cuando yo resuelvo algo, cuando yo hago una multiplicación en mi mente, cuando yo hago una asociación de conceptos, todo eso es cognición. Pero cuando yo hago un plan para, para resolver un problema, cuando yo elijo una estrategia para, no sé, multiplico de esta forma, multiplico esta otra, eso ya es metacognición. Porque estoy usando diferentes estrategias, estoy tomando, digamos, el control de cómo voy a aprender. Esa es, digamos, la idea de la metacognición. El conocimiento metacognitivo incluye, va a estar influenciado por variables individuales, variables de la tarea y de la estrategia. El conocimiento individual tiene que ver, por ejemplo, con cómo me percibo yo ante ciertos tipos de tareas, qué concepto tengo yo de ciertos tipos de tareas, o cómo las esos son interindividuales. Las interindividuales, por ejemplo, ¿qué piensa Rodolfo de mí cuando yo voy a dar una charla? Si yo me estoy preguntando esto en este momento, eso es interindividual, no es cómo me siento yo, si me siento segura, si me siento nerviosa, si creo que lo voy a hacer bien, sino qué pienso, qué está pensando Rodolfo, o qué está pensando Helen, o se espera que yo haga bien este trabajo, o se espera, bueno, eso son conocimientos que pesan de manera individual. Luego la tarea, por ejemplo, si yo siento que hay tareas, por ejemplo, que tienen un grado de dificultad muy alto, muy bajo, o que yo siempre tengo éxito, ¿no? O tareas que por la meta o el objetivo que tienen a mí no me gustan o sí me gustan. Por ejemplo, cuando yo veo un problema de estrategia ganadora, ya yo pienso que no me va a salir, que no me gusta, ¿verdad? Entonces, eso es un conocimiento acerca de la tarea. Respecto a las estrategias, es identificar una estrategia, por ejemplo, los que hemos estudiado resolución de problemas sabemos que hay diferentes estrategias para resolver un problema. Tener una lista de las estrategias, saber cuándo se aplican, seleccionar una adecuada, todos esos conocimientos, todo conocimiento metacognitivo de las estrategias. Y ya, regulación metacognitiva es cuando nosotros estamos en acción, por decirlo de alguna manera, seleccionamos
una estrategia, planificamos cómo vamos a resolver un problema o hacer la tarea cognitiva que nos compete y tenemos un proceso de monitoreo. La idea de esta charla es centrarnos un poco en las variables individuales y interindividuales que pueden afectar toda esta interacción que hay en el modelo cognitivo. ¿Okay? Entonces, viene el autoconcepto, perdón, tiene que ver con la parte del conocimiento como persona. Es decir, la estructura cognitiva que contiene información de corte social, lo que otros piensan de mí, como les ejemplificaba con, bueno, yo pienso que Rodolfo espera que yo haga bien este trabajo, por ejemplo. Esa es el autoconcepto, eso influye en el autoconcepto, en la parte social, pero también está la parte individual, lo que yo pienso de mí, pienso que me preparé, pienso que no lo hice. Entonces, esa es como la parte individual y la parte psicosocial, que es cómo manejo internamente esta interacción. ¿Por qué el autoconcepto es importante? Bueno, porque cuando yo me encuentro en la tarea, en una tarea cognitiva, yo tengo que enfrentar una tarea cognitiva, el conocimiento que yo tengo de mí como persona va a influir en cómo yo seleccione la tarea, cómo yo vea la tarea, cómo yo seleccione la estrategia, cómo yo haga el monitoreo. El autoconcepto está ahí como una gran sombrilla cobijando todo lo que sean las decisiones. Entonces es muy importante no descuidar, digamos, esta parte de las cogniciones o las estimaciones metacognitivas de cómo soy yo como persona. Existe bueno, el modelo que les presenté parece así todo estructuradito, pero en realidad Flavel y las demás personas que han enriquecido este modelo aclaran que ese modelo está en constante interacción. O sea, las estrategias, por ejemplo, sirven para el monitoreo. El monitoreo luego sirve para elegir mejor una estrategia, pero depende de cómo yo a mí me fue aplicando una estrategia, yo modifiqué mi autoconcepto. Entonces, estas variables están en constante interacción y nosotros como sujetos que realizamos tareas cognitivas y que tenemos procesos metacognitivos, pues lo sabemos. Entonces, cuando usted va a realizar una tarea, usted está teniendo unas experiencias metacognitivas. Las experiencias metacognitivas son interpretaciones que usted hace del fenómeno cognitivo. Entonces usted piensa, bueno, no sé, me ponen un ejercicio de áreas, por ejemplo. Entonces usted hace una estimación del grado de dificultad, hace una estimación de la carga cognitiva que a usted le va a llevar a resolver este problema. Hay cosas que nos parecen tan inalcanzables que ni siquiera las intentamos hacer, porque nuestra experiencia metacognitiva de la carga cognitiva de esa tarea nos parece gigantesca y entonces lo dejamos botado. Hay experiencias metacognitivas sobre el alcance de la tarea. Realmente me interesa hacer esta tarea. Yo me voy a sentir cómodo haciendo esta tarea o realmente por qué la voy a hacer, ¿verdad? Y, muchas veces en cuestiones académicas dejamos un montón de cosas sin hacer porque no sentimos que aquella tarea cognitiva tenga una meta que nosotros estemos de acuerdo en alcanzar, ¿verdad? Y el proceso de autorregulación. Lo que pasa es que al estar nosotros resolviendo tareas cognitivas, estamos usando las experiencias metacognitivas, estamos realizando la autorregulación, eso va a influir en el autoconcepto. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, nos encontremos muchas veces con una tarea que no nos salió, que nos dejó experiencias metacognitivas negativas, eso va a ir alimentando el autoconcepto. Entonces, ya no solo es cuestión específica de la tarea o de la estrategia, sino que nosotros como personas nos vamos a ir modelando de alguna manera nuestro concepto de desempeño cognitivo, se va a ir modelando por lo que está sucediendo en determinadas tareas. Entonces, es la idea un poco en el esquema. Las experiencias
y la autorregulación se ven influidas por el autoconcepto, pero luego el autoconcepto se ve influido por lo que pasó después, digamos, del desarrollo de una tarea metacognitiva, perdón, cognitiva. Entonces, esto abre, digamos, espacio para pensar, bueno, si yo estoy teniendo problemas con ciertas tareas cognitivas de manera sostenida a lo largo del tiempo, yo puedo ir teniendo o voy a adquirir un autoconcepto bajo respecto a esta área en la que se marca la tarea. Y eso es lo que tiene que ver con la amenaza del estereotipo. La amenaza del estereotipo es bueno, en realidad es una, ¿cómo decirlo? Una amenaza al estereotipo es un fenómeno que se ha observado, en el cual los sujetos están expuestos a estereotipos grupales o individuales y en el momento de realizar una tarea. Y entonces se ha visto que cuando estamos bajo un estereotipo y justo en nuestra tarea que estamos realizando tiene que ver con este estereotipo, el desempeño es mucho peor de lo que sería si no estuviéramos estereotipados, digamos, o siendo representados por un estereotipo. Luego, esto es lo que es la amenaza del estereotipo. También alguna gente lo llama profecía autocumplidora, porque, por ejemplo, un ejemplo para entender esto es que yo voy a hacer un examen de matemáticas, pero el profesor se le ocurrió decir antes que, bueno, espero que les vaya bien este examen. Honestamente, casi ninguna mujer nunca ha pasado este examen. Entonces, me estereotipó justo antes de que me hizo sentir, las mujeres, por ejemplo, que es un caso ampliamente estudiado, me hizo sentir que esta evaluación ya no estaba midiendo si yo sé o no sé el tema, si yo estudié o no estudié, sino que esta evaluación está midiendo si soy una mujer que le va bien o que le va mal. O sea, estoy siendo evaluada bajo un estereotipo. Entonces, lo que pasa es que la teoría tiene ha explicado, digamos, diferentes mecanismos de por qué pasa, pero entonces hay problemas con metacognitivos, entonces yo empiezo a pensar, uy, qué bárbaro ese profesor. No, yo sí soy bien buena, va a ver ese un 100 en este examen. Y en lugar de estar resolviendo el examen, estoy peleando con el profesor en mi mente. Eso ya hizo que la profecía se cumpliera, eso ya hizo que hubiera un bajo rendimiento. O tal vez personas con pensamientos no negativos empiezan, sí, el profesor tiene razón, a mí de por sí, a veces me ha ido mal, a veces bien, pero así. Y entonces estoy en lo que la literatura llama una rumia verbal, rumiar como volver a traer a colación esos pensamientos, literalmente le llaman como una rumia verbal, y entonces el tiempo y los recursos cognitivos que yo tenía que destinar a resolver la tarea se fueron en pensar en el estereotipo, sea para aceptarlo o sea para rechazarlo, pero se fueron en eso. Esto no tiene que ver, bueno, obviamente yo me vi muy identificada con mujeres, con la matemática, mujeres contra hombres en matemáticas, pero en realidad esto se ha estudiado ampliamente en diferentes poblaciones. Por ejemplo, personas blancas versus personas chinas en matemáticas. Hay un estereotipo que los chinos son más buenos que los blancos en matemáticas. Y lo vemos, por ejemplo, en Olimpiadas, en una Olimpiada internacional, cuando se habla de la delegación china, wow, ¿verdad? Ellos, claro, tienen una preparación súper carga y súper extensa, pero hay un estereotipo. Probablemente cuando un estudiante esté realizando una prueba frente o a la parte de una persona chino de un oriental, digamos, se va a sentir como amenazado porque ya sabe que hay un estereotipo que lo cobija y puede ser que tenga un peor desempeño porque está pensando que el de la par le va a ir mejor. En el deporte, blancos contra negros en deporte se ha demostrado
que hay un estereotipo en este sentido y que por eso pueden haber más bajos rendimientos solo por reforzar el estereotipo en el momento de la, digamos, de la tarea. Y mujeres contra hombres en miles de aspectos como la inteligencia, que los hombres son más inteligentes que las mujeres, la memoria, que los hombres son mejores o peores, no sé, en pruebas de matemáticas, ¿verdad? En general en la ciencia, que los hombres y las mujeres son, que los hombres son mejores que las mujeres en lo que es la parte de ciencia, la habilidad para manejar, que las mujeres manejan mal, y hay estereotipos con los adultos mayores respecto a la memoria, ¿verdad? Y hay un montón de estereotipos que nos, yo digo que nos crían, que están ahí inmersos en la sociedad y que poco a poco vamos, no sé si aceptando, pero van calando dentro de nosotros. ¿En dónde? En nuestro autoconcepto. Entonces, existen diferentes variables, ¿verdad? Que pueden mediar entre la amenaza al estereotipo, eso de que yo voy a resolver una tarea y me hacen ver que soy parte de la población que espera que se le ve, que le vaya mal, ¿verdad? Por ejemplo, si soy susceptible, variables de influjo afectivos, emocionales, si soy susceptible al estereotipo, al rato me pueden decir que a las mujeres nos va mal en, a ver, algo que a mí no me interese para nada, bueno, el deporte. Entonces yo voy a hacer ahí una actividad física de deporte y me dicen que de por sí se espera que a mí o que a las personas de matemáticas nos vaya mal en el deporte. Como no es un área que a mí me interesa, puede ser que mi rendimiento no se vea afectado porque yo y le voy a poner cuidado. Pero si yo me siento altamente identificada, si es una persona que tiene aspiraciones, por ejemplo, a unirse a un equipo de algo de manera profesional y yo le digo que está en un grupo estereotipado, por supuesto que es mucho más susceptible a estos estereotipos. El nivel de ansiedad que las personas puedan manejar es diferente. Ya casi vamos a ver que esto de la ansiedad y de las reacciones fisiológicas del cuerpo ante ciertas tareas es una variable bien importante en si yo me veo o no afectado por la amenaza del estereotipo. La cantidad de esfuerzo o motivación, la cantidad de esfuerzo y la cantidad de motivación que yo vaya a tener para realizar cierta tarea puede hacer que si yo no quiero esforzarme, no estoy motivado y me estereotipan, bueno, igual yo ya no iba muy bien, pero si yo tenía que esforzarme mucho, iba motivado y me estereotipan, por decirlo de alguna manera, bueno, eso puede ser que hayan cambios en las reacciones. Por ejemplo, está demostrado que hay algunas poblaciones donde estereotiparlos hace que tengan mejores resultados. Y uno dice, ¿cómo es eso? Sí, al rato yo voy a presentar mi examen de matemáticas y el profesor me dice que bueno, que a las mujeres no les va tan bien y yo entonces me pongo alerta y entonces empiezo a revisar mejor mis procedimientos, me pongo alerta y reviso más el plan. Entonces, hay casos en los que la amenaza del estereotipo más bien es beneficiosa para el desempeño, pero solo esos, la teoría lo explica como casos en los que la tarea no era muy difícil. Entonces, usted tuvo recursos cognitivos suficientes para soportarse el estereotipo y más bien tomar control de la tarea. ¿Okay? Pero si la tarea es ya por sí muy demandante, usted requiere todo su arsenal cognitivo para la tarea, entonces ahí es donde tenemos bastantes problemas con las poblaciones estereotipadas, donde sí son susceptibles al estereotipo. Mecanismos cognitivos, bueno, algunas personas hablan de que la amenaza del estereotipo lo que hace es sobrecargar la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es esa seccioncita de la memoria que nosotros tenemos como para hacer apuntes o para estar monitoreando algo que estamos haciendo en el momento. Por ejemplo, si yo tengo que hacer un área entre curvas y yo digo, bueno, tengo que intersecar
las curvas, plantear las integrales, ahí viendo de qué son las X, ver cuál es la función de arriba, cuál es la función de abajo. Tengo todo un plan, tengo la memoria de trabajo como, bueno, tengo que revisar que realmente las intersecciones estén bien. Es como esa memoria que tengo para ejecutar en el momento. Si yo me veo afectada por la amenaza, el estereotipo, puede ser que mi capacidad de memoria de trabajo se vea saturada. No podemos tener infinitos elementos en memoria de trabajo. Hay una capacidad para esto. Entonces, si nosotros cargamos con otros elementos, la memoria de trabajo se ve, digamos, baja, se ve saturada, por decirlo de alguna manera, y es ahí donde tenemos la consecuencia a nivel del desempeño. Carga cognitiva, si yo, la amenaza del estereotipo puede hacerme sentir que esta tarea es demasiado difícil, que es demasiada la demanda cognitiva y hace que yo tenga mal desempeño. Que yo esté, yo no tengo que pensar en la amenaza, yo sé que el profesor está equivocado, yo soy buena en esto y estoy resolviendo, pero estoy tratando de suprimir mis pensamientos que tienen que ver con la amenaza del estereotipo. Otra vez ya acabé con mis recursos cognitivos para hacer la tarea. Mente errante, personas que se ponen a pensar entonces en otras cosas y no hacen la tarea. Pensamientos negativos, yo soy número 1 en pensamientos negativos cuando realizo una tarea. Y se los cuento, digamos, para que vean que esto es, ¿por qué me identifiqué tanto? Yo recuerdo que cuando yo hacía exámenes de mate tenía que callarme a mí misma y decirme, no, dígame, concéntrese, porque yo estaba pensando en que me iba a ir mal, en que por si yo no sabía la materia, y siempre me iba bienísimo, pero en mi estima, en mi estimación del desempeño, para mí me iba a ir terrible, porque yo siempre estaba con pensamientos negativos durante la prueba. Entonces, a veces tenía que hacerme callada a mí misma en mi cabeza para poder resolver la tarea. Entonces, si yo estoy estereotipada y empiezan a llegar esos pensamientos negativos, pues, por supuesto que va a afectar el desempeño. Y ahí, este de respaldo implícito al estereotipo es interesante porque aunque no estemos conscientes de que el estereotipo nos importa, puede haber un respaldo implícito de esto. Por ejemplo, una investigación decía que niñas de 5 años estaban de acuerdo o de alguna manera comprendían la frase niños en matemática, niñas en letras. O sea, tal vez no tienen ni idea de lo que es un estereotipo, tal vez no han sido directamente estereotipadas, pero ya el contexto ha hecho el daño, como digo yo, y hay un respaldo implícito al estereotipo, aunque yo no sea consciente. ¿Por qué esto es una problemática? Bueno, perdón. ¿Por qué esto es una problemática? Porque las niñas desde jóvenes tenemos un respaldo al estereotipo, las mujeres tenemos más probabilidad de sentirnos intimidados y, por ejemplo, en carreras del STEM y en investigación, menos del 35% son mujeres. Entonces, por el caso de matemática y mujeres y ciencia y mujeres, el estereotipo al final de la vida, cuando hay que elegir una carrera, eso nos afecta, ¿verdad? Entonces, encontré que la reevaluación cognitiva es una estrategia que permite resignificar los eventos para cambiar su respuesta emocional. Entonces, existen personas que innatamente o existen personas que son entrenadas para hacer una reevaluación de lo que están pensando, de lo que están sintiendo. Y esto permite, digamos, escaparse del problema de la amenaza del estereotipo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, decían los textos, una persona se siente a hacer un examen. Es normal sentir nervios, sentir lo que, hasta los nervios ya son una interpretación, sentir sentir unos fenómenos físicos de que si uno está asustado, ¿verdad? Pero es normal
si usted interpreta eso como que le está yendo mal, eso va a hacer que usted está amenazado o estereotipado y usted empieza a sentir esas cosquillitas, digamos, y esos nervios, usted ya empieza a pensar, ah, no, me está yendo mal, resulta que no, seguro es que esto es demasiado difícil, pero las personas que son reevaluadoras cognitivas o tienen la habilidad de la reevaluación cognitiva, esas personas entienden como normal este tipo de respuestas fisiológicas y entonces no caen o no se ven afectadas por la amenaza del estereotipo o por, digamos, otros problemas que podrían dificultar el desempeño académico. Entonces, en las investigaciones se mostró que personas, mujeres que tenían la capacidad de hacer la reevaluación de sus emociones, pudieron reinterpretar metacognitivamente las emociones negativas que estaban sintiendo y mejoraron el desempeño matemático, que sintieron menos dudas. Entonces, esto fue lo que a mí realmente me gustó, y es que no, que nosotros estemos bajo un estereotipo o que nosotros estemos teniendo unos pensamientos negativos, no implica que podamos o que tengamos que siempre tener un mal desempeño. Hay salida para esto, y la reevaluación emocional, la reevaluación cognitiva de las situaciones puede ayudarnos a mejorar el rendimiento, y a su vez muchas veces en los que ya yo logre ver ejemplos de que no me está yendo mal realmente, de que mis pensamientos negativos no están prediciendo, haciendo una predicción de mi desempeño, eso va a mejorar mi autoconcepto, y es un ciclo, ¿verdad? Entonces, por eso yo hablaba de, bueno, eso por tiempo no lo voy a, de cómo educar para la reevaluación. Quiero decir que esta sección yo me la inventé como lo que pude extraer, digamos, de los textos que me pareció que tenían como un enfoque a la parte educativa. Lo primero es que en psicología existe la reevaluación cognitiva o la reevaluación de los sentimientos como una terapia. En realidad esto se usa para personas con depresión, para que empiecen a reevaluar sus pensamientos, pero también podemos hacerlo en educación. Si usted identifica un estudiante que del todo usted dice, no, esta persona está demasiado negativa, está demasiado bloqueada en sus pensamientos, está demasiado predestinada, digamos, cognitiva, sí, en su estima cognitivo está demasiado predestinado, que le va a ir mal, mejor que busque ayuda de un profesional, porque nosotros no somos profesionales en psicología y hay terapias para esto, ¿verdad? Entonces, ahí el primer punto es eso. Si vemos a alguien muy grave, llevémosle a una referencia que esto también tiene tratamiento. En el aula, no reproducir más estereotipos. Vean, a un día estos un estudiante preguntó que un profesor les había dicho que ellos eran la generación del apagón educativo. Él no sabía qué era, pero estaba preocupado. Y aunque eso, tal vez el profesor lo dijera para explicarles alguna cosa, lo enmarcó en un grupo que nadie quisiera estar, los del apagón educativo, ¿verdad? Y eso puede frenar su desempeño. Entonces hay que ser muy cuidadosos con lo que decimos a los estudiantes, porque podemos estar reproduciendo estereotipos que no somos conscientes, ¿verdad? Y a mí ese estudiante, yo le dije a mi esposo, pobrecito, porque, o sea, él se preocupó tanto de saber qué era parte de la gente del apagón educativo. Claro, se estaba siendo estereotipado, digamos, y le pesó y le preocupó en cómo iba esto a afectarle a él, ¿verdad? Combata los estereotipos. Yo creo que es momento de hablar de estereotipos en la clase, de no permitir de ninguna manera la discriminación. Y a mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando se comparten historias, por ejemplo,
de personas que fueron estereotipadas, digamos, o que pertenecían a un grupo estereotipado y a pesar de lograron, o sea, yo creo que hay demasiada gente que ha logrado cosas muy chivas y creo que divulgarlo puede hacer que los más chiquititos pues vean ejemplos donde el estereotipo no se cumplió y que se pueden realmente alcanzar cosas a pesar de que usted pertenezca a ciertas poblaciones. Hable de la parte emocional durante la vida académica, hable de que las representan un desempeño deficiente, hable de que cuando estamos haciendo trabajos de tesis tenemos altos y bajos, que todos nos hemos sentido deprimidos en algún momento, que todos hemos tenido que buscar ayuda de un profesional o de un colega o de un profesor para poder seguir avanzando, porque la vida académica a veces es dura, ¿verdad? O sea, hablemos de la parte emocional también, no la ignoremos. Y contraste las estimaciones de metacognitiva con los resultados reales. ¿Qué es esto? Puede ser que usted sepa que cierto estudiante pensó que le había ido muy mal en el examen y realmente le fue bien. Entonces, evidénciale que hay pruebas de que él tiene la capacidad para enfrentar esa tarea y muchas más. Y si el resultado es malo, decía uno de los autores, enfóquese en buscar los factores que generaron ese resultado malo, pero que quede claro que no se debe a la capacidad del estudiante. O sea, que quede claro que si hay un mal desempeño en una tarea, por ejemplo, esto no tiene que ver con la capacidad, o no siempre, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos no, sino que hay otros factores, ¿verdad? Y bueno, eso como les dije al inicio, es un tema abierto para la producción académica. Yo creo que es interesante, ¿verdad? Sería bueno ver cómo logramos establecer estrategias didácticas que permitan a los estudiantes ir adquiriendo las habilidades de la reevaluación cognitiva de los procesos, la reevaluación también emocional. Yo creo que es un tema abierto y que es interesante. Y aquí está la bibliografía. Pues, bueno, pues si alguien quiere saber de dónde saqué esta información, ahí le puedo pasar esos artículos para que lea esto y nada, esto sería toda mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diana, por tu presentación. Entonces, en este ratito de tiempo podemos comentar a Diana preguntas o reflexiones, comentarios que nos permitan profundizar un poquito más en el tema. Entonces, adelante. De hecho, Argelia Reyes nos está viendo desde Ciudad Juárez, en México. Grecia Herrera desde Veracruz. Entonces, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Adelante, Andrea. Desde Hola Italia. Diana y compañeros. Bueno, primero agradecerle el esfuerzo de buscar temáticas que sean pertinentes para nosotros y también haber sacado el ratito para prepararlos y comunicarlos en el entendido que estás en un proceso de formación y que, como lo dijiste al inicio, no es tu temática propiamente de investigación. Yo tengo una pregunta que digamos que alcanzo un poco lo que estás diciendo, pero tal vez sobrepasa lo que dijiste y como sé que estás en la maestría de ciencias cognitivas, tengas información al respecto. Cuando, cuando hablaba, a ver, hace como unas semanas estaba viendo yo unos videos divulgativos sobre neurociencia y en uno de ellos que todavía me deja, ¿verdad?, como impactada, que se lo comenté a varias compañeras, decía que básicamente lo que aprendemos genera conexiones en el cerebro que nunca se van, que ahí quedan. Que lo que una hace es que refuerza, si quiere que no vuelvan a evidenciar o se evidencien menos, por ejemplo, un error cuando estoy realizando un ejercicio,
refuerzo y refuerzo esta otra, la corrección para que lo que se evidencie sea la corrección y no tanto el error. Pero que como el vínculo quedaba en el cerebro, que bien podría que a lo largo de la vida volviera a surgir. Entonces, bueno, también hablaba que sobre la plasticidad del cerebro, particularmente en la adolescencia, donde efectivamente sí se podían romper algunos vínculos. Entonces, cuando haciendo conexiones entre, esta es la pregunta, entre cómo son las conexiones que se hacen en el cerebro cuando hablo de aprendizaje de contenidos versus cómo son las conexiones que se hacen en el cerebro cuando hablo de autopercepción, el concepto que dijiste, que interfiere en cómo yo puedo tener un determinado desempeño de alguna tarea, que no son necesariamente del tipo de conocimiento, digamos, matemático, sino es más de cómo me percibo yo en ese desempeño. Sí, bueno, vamos a ver, yo pienso que el tema es que las conexiones que tienen que ver con mi percepción son mucho más fuertes, han sido mucho más repasadas, porque se construyen a lo largo de la vida que la que tienen que ver con contenidos. Entonces yo sí siento que las conexiones, por ejemplo, de contenidos, vos ves, no sé, cierto contenido 5, 6, 7, 10 veces en tu vida académica, pero no es tan frecuente como cuando estás construyendo autoconcepto, ¿verdad? Y de hecho el autoconcepto lo separan por áreas, ¿verdad? O sea, podemos hablar de personas con un bajísimo autoconcepto en matemática y un altísimo autoconcepto en letras o en otras áreas. Entonces, yo siento que las conexiones son similares en términos de que es digamos, la actividad física, química, eléctrica entre neuronas es la misma. Lo que pasa es que cuando uno está realizando cuestiones de autoconcepto, estas conexiones, estos aprendizajes se refuerzan mucho con experiencias académicas y no académicas. Entonces, de alguna manera, yo siento que es más fácil borrar un mal aprendizaje o no borrar, porque estos no se olvidan, pero es más fácil dejar en desuso, por decirlo de alguna manera, una mala experiencia con un contenido y resignificar un contenido que hacerlo con una experiencia de la parte emocional. ¿Por qué? Porque esas son mucho más fuertes, son mucho más frecuentes, digamos, en la vida, entonces calan más, digamos. Usualmente una persona con bajo concepto en matemática ha tenido un montón de eventos a lo largo de su vida académica o uno muy traumante, digamos, que hace que esas conexiones sean como más fuertes, mientras que los contenidos pueden ser con menos frecuencia. Eso es lo que yo me imagino, digamos, pero definitivamente debería investigar más para responder esa pregunta. Gracias. Entonces, sí. Muchas gracias, Andrea, por tu pregunta. Adelante, Grecia. Bienvenida. Hola, gracias. No, les agradezco mucho la invitación, muy interesante. Una disculpa, no sé si el ruido que escucharon fue de mi teléfono, yo intentaba apagarlo, qué pena. Una disculpa, pero aquí estoy. Muy interesante tu plática, Diana, perdón que te tuté. Gracias. De esta cuestión de la metacognición y sobre todo de los errores que se pueden generar en esta función tan importante cerebral, que es considerada incluso de las metafunciones, o sea, de las funciones cognitivas superiores de la corteza prefrontal anterior, justamente, y cómo se pueden desvirtuar con estas experiencias, ¿no? Cómo la memoria y lo que decía la maestra, qué se queda, qué no, qué se queda en nuestra memoria, qué es lo que se aprende, aquello que está ligado a emociones. ¿Qué retenemos? Aquello que nos causó, sea una emoción placentera o una emoción no placentera. Es como el criterio que utiliza el cerebro para retener información. Es uno de los criterios, ¿no? Entonces,
todas estas historias que podemos asignarle a algo, por ejemplo, a las matemáticas, cómo va afectando todas estas conexiones y todas estas funciones que deberían ser en lo positivo, ¿no? Y justamente autoevaluarnos y demás, y de una función que debería regularnos y autorregularnos, se puede distorsionar, ¿no? Con esta parte de la ansiedad que viene aparejada con las historias de fracaso o de estereotipos, ¿no? Qué importante es ello. Y también mencionas algo súper importante, la plasticidad cerebral, que lo mencionó la maestra, ¿no? Esta parte de la ventaja que tenemos nuestro cerebro, que no todo se fija, que en algún momento con un ambiente enriquecido, y que es ahí donde yo siempre les digo a los maestros que nosotros incidimos en el enriquecimiento ambiental, porque es lo que genera plasticidad, y entonces ahí tendríamos que estar enfocando para reconfigurarnos. Sí, sí, qué interesante. No lo había yo visto de una metafunción como podría ser alterada justo en este sentido de la matemática, y lejos de ayudarnos, o sea, entorpecernos, ¿no? Muchas Sí, gracias, felicidades. sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Grecia, por el comentario. ¿Algún comentario, Diana, sobre esto? Yo, Sí, efectivamente. sí, tengo un micrófono encendido. Sí, de hecho, la profesora Grecia acaba de decir algo muy interesante, reprogramarnos, o sea, cuando yo leí esto de que hay una salida de que uno puede hacer una revalorización cognitiva de ciertas experiencias, una revalorización cognitiva, y eso va reprogramándonos, a mí eso me pareció así bomba. Yo dije, yo tengo que compartirlo porque esto es muy importante, digamos, que nosotros podamos de alguna manera con los recursos adecuados, con las didácticas adecuadas, hacer que una persona revierta su baja estima matemática, revierta el daño que han hecho los estereotipos o tantas cosas negativas a las que nos enfrentamos. A mí eso me pareció genial y que deberíamos estar como buscando. Yo sentí, aquí hay un dicho que dice, iba buscando cobre y encontré oro, ¿verdad? Pues yo me sentí así, yo dije, o sea, deberíamos estar buscando las estrategias más adecuadas para realizar estas reprogramaciones, porque por ejemplo a nivel universitario los estudiantes ya llegan muy formados en ciertas cosas, en sus pensamientos, ¿verdad? Y en sus estimas, en sus formas de enfrentarse a la parte académica. Gracias. Perfecto. Entonces damos la palabra primero a la profesora Floria. Bienvenida, Floria. Y luego al profesor Jason. Bienvenido, Jason. Hola, buenas tardes a todos y todas. Sí, mi comentario casualmente iba exactamente en esta última línea que abordó Diana. Y me lleva a pensar cuáles estrategias o acciones específicas podemos implementar en el aula para promover esa reprogramación si es que es necesaria, o bien para activar la reflexión sobre esto en las mismas personas estudiantes, que no sea un tema como de expertos o de docentes, sino creo que las personas estudiantes casi que, diría yo, en educación secundaria y universitaria se puede hacer. Y es, por ejemplo, se me ocurre plantear el tema en la clase, reflexionar sobre el tema, abordarlo ya sea primero en general, el tema de los estereotipos, de paso con eso trabajamos la lista de formación integral, de formación profesional, de formación ciudadana, en el caso de las personas estudiantes en la educación secundaria, por ejemplo, y luego llevarlo al caso particular de la matemática. Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Qué sentimos cuando estamos en la clase de matemática?
qué percibimos que nos hacen o nos dicen o hacemos o decimos en relación con el desempeño matemático, cuáles son esos estereotipos que manejamos, como sacarlos a flote, ¿verdad? Ponerlos en la mesa de discusión, quizás primero de una manera indirecta y luego ya el ejercicio más directo, para que las mismas personas estudiantes decidan proponer cómo abordarlos, por ejemplo. No sé dónde vino la tos. Lo siento. Entonces pensaba esto, ¿verdad? Como en la clase sea un tema de formación. Listo. Quieras que hay una experiencia súper, que a mí me enriqueció, y es que Andrés, mi amigo Andrés, tiene en su clase un espacio que él dedica como para hablar de cosas extra, ¿verdad? Y una vez me pidió un tema, yo le dije, converses con los estudiantes de por qué cree que las mujeres eligen menos carreras del STEM, ¿verdad? Y él hizo el conversatorio con sus estudiantes y dice que hablaron largo y tendido, ¿verdad? Y salieron un montón de cosas, desde las cositas que nos decían desde chiquititos hasta ciertas agrupaciones que hacen en las clases y un montón de cosas que, o sea, ellos hablaron del tema, dieron su punto de vista y concluyeron, ¿verdad?, de que había toda una programación, digamos, que hacía que al final las mujeres no se sintieran cómodas en ciertas clases, pero yo creo que hablarlo es demasiado importante, ¿sí? O sea, ver cómo llevamos esto a que sea una realidad de aula, yo creo que es el gran reto. Muchas gracias a profesora Floria por la intervención y a Diana por la respuesta. Entonces ahora le damos la palabra a Jason. Bienvenido, Jason, al profesor Jason. Hola, muy buenas tardes. Primero que todo, muchísimas gracias, Diana, por su presentación. A mí me parece tan fascinante poner sobre la mesa una temática de esta índole, porque me recuerdo un comentario, y tal vez Diana me ayuda aquí a afinarlo un poco. Asumo yo, y esto lo digo completamente desde la ignorancia, que esta parte metacognitiva, dado que se está hablando de emociones y de otros elementos vinculados con la matemática, que también está, yo asumiría, fuertemente relacionado con la psicología. Y lo pregunto porque, bueno, eso es una preguntita nada más, lo cual me parece... Ajá, porque recuerdo una vez, y esto es que no se me olvida, que el profesor Luis Rico una vez me dijo en la Universidad de Granada, dice, el tema de las emociones, el temas vinculados con la psicología, no se estudian o cuesta estudiarlo desde la educación matemática porque se salen de nuestro campo de conocimiento. Y yo dije, tiene razón, porque nuestro rango llega hasta cierto punto y luego otros profesionales pues se encargan de complementar. Entonces el hecho de que Diana ponga, discuta, motive sobre esta nueva área de conocimiento, bueno, no área de conocimiento, pero sí sobre esta área de conocimiento, como claramente tiene injerencia sobre la práctica profesional, sobre las decisiones que se toman en el aula, sobre cómo se actúa, sobre las atmósferas que se generan y demás. O sea, es algo como para decir, es que la investigación, por un lado, y luego lo que nosotros desarrollamos, tiene infinitas, creo que direcciones y impactos por todo lado. Entonces, eso por un lado me parece fascinante y la parte más fascinante es que haya sensibilización, que se tome en cuenta, que se tratan de hacer cambios, tal vez no que se mida, porque esa parte más complicada, pero sí que se estudie cómo esto afecta claramente el desempeño de las personas, y yo no me refiero solo a nivel académico, solo a nivel de la matemática, sino en su vida en general. Entonces, por ese lado me parece una línea hiper importante, súper importante, y una línea que claramente imaginaré que hay mucho todavía en qué completar, en qué abordar, qué investigar, qué desarrollar. Y vinculado con un comentario de la profesora Floria, porque yo me estaba respondiendo a la pregunta, esto lo digo también desde la ignorancia, claramente, porque no tengo conocimiento al respecto.
de estrategias tal vez que se podrían desarrollar. Y yo me decía a mí mismo, mientras escuchaba la pregunta, yo me estaba dando una respuesta, según yo. Digo yo, esto tiene que ser fijo, ¿verdad? La humildad, nada que ver. Una metacognición crítica de la propia práctica de lo que hace uno y qué es lo que motiva que uno haga eso en la clase. ¿Por qué motivamos a nuestros estudiantes para que crean en sí mismos en la matemática y en lo que desarrollan? ¿Por qué los despreciamos más bien? ¿Por qué les decimos cosas desagradables? ¿Por qué más bien los estimulamos y les decimos, ¿se da cuenta usted que lo que usted creía, que me pasó ayer, que terminé de dar un curso, ¿se recuerda usted lo que me decía al inicio del curso? Usted no podía, yo no sé qué, yo no sé cuánto. ¿Qué me puede decir usted al respecto ahora? O sea, ¿qué nos motiva a hacer estas cosas, por ejemplo? Entonces, esto es un fuerte proceso de análisis de qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos y para qué hacemos lo que hacemos, de dónde viene. Lo veía yo también el hecho de romper creencias. Es tan importante romper creencias en muchos sentidos. Por ejemplo, hay una creencia que a mí me hace mucha gracia, que uno creería que es una creencia positiva, y es, el profe lo sabe todo, el profe no estudia, el profe no se prepara porque ya está preparado y demás. Y no, romper esa creencia me parece tan bonita cuando usted está dando clases y les dice a los estudiantes, es que esto yo me lo tuve que preparar un montón para poder dárselos. Tuve que estudiar un montón para poder presentárselos como se les presento. Miren, yo también me equivoco. Vean que, por ejemplo, la matemática no es un producto acabado. Nosotros la construimos y necesitamos construirla, deconstruirla cada rato. O sea, me parece a mí tan bello romper ese montón de creencias porque eso lo que hace es que se amplíe la cabeza. O sea, que se amplíe la cabeza y en consecuencia que cuestiones que tal vez son negativas para los propios estudiantes en cuanto a yo no puedo. Es que yo no puedo porque a mí cómo se me va a ocurrir hacer eso. Y usted dice, no, es que a mí tampoco se me ocurrió. A mí tampoco se me ocurría. Pero con estas herramientas yo ya pude. Ahora usted puede tal vez. Entonces, bueno, eso es lo que quería nada más complementar y sí preguntarle esta parte de la psicología. Así que muchísimas gracias. Bueno, respecto a la psicología, yo creo que tiene razón el profesor cuando dice ni siquiera deberíamos meternos ahí porque es tema de otro, pero yo no creo que no deberíamos meternos, sino que deberíamos abordar el tema con el respeto que se merece. O sea, yo siento que venir y proponer alguna cosa ahí, o sea, yo puse ahí 5 puntos y hasta estaba jugando en ponerlos uno, pero me parecieron muy generales, me parecieron que iban acorde. Le iba a decir a una amiga que es psicóloga que viniera a la charla, ¿verdad? Por si yo decía algún, porque definitivamente esto es psicología cognitiva y no somos psicólogos cognitivos, ¿verdad? Pero yo sí creo que es necesario ir a la psicología cognitiva y sacar un producto que sea aplicable en las áreas. ¿Por qué? Porque es que, aunque no sea harina en nuestro costal, digamos, es algo que nos está afectando en las aulas. Es algo que además somos juez y parte, o sea, vivimos los efectos de lo que ha hecho, digamos, ciertos estereotipos en la clase, pero además hemos sido los que reproducen muchas veces estos estereotipos. Entonces, yo creo que es un tema que, aunque no sea lo que típicamente hacemos, definitivamente ocupa que haya gente que se comprometa, vaya a la psicología cognitiva acompañado de los profesionales psicólogos que saben en el tema, pero que se genere algo que sea aplicable al aula, porque realmente es una necesidad que estamos sintiendo. O sea, casi pocas veces, digamos, el problema, o hay muchas veces en los que el problema que manifiesta el estudiante no es por culpa de la didáctica, no es porque no maneja contenidos, muchas veces son las emociones que lo tienen ahí atrapado y le permiten cualquier desenvolverse positivamente, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que es un tema que se tiene que tratar con mucho cuidado, pero creo que es un tema que se tiene que tratar. Y como decía al inicio, si ya vemos que el grado de afectación de un estudiante es mucho, obviamente hay un profesional para esto, ¿verdad? O sea, para eso están los psicólogos, para que hagan esto.
pero podemos ir a alimentarnos de la psicología cognitiva para traer un producto que sea útil para las aulas y que se pueda, que pueda al fin y al cabo, el objetivo de esto es que pueda llegar a los estudiantes y les evite tantos dolores en el corazón y en el alma que les podemos causar a veces en el aula de las matemáticas, ¿verdad? Entonces, y en otras, ¿verdad? Pero en nuestro caso en mate. Entonces, yo sí creo que con respeto, pero se debe hacer con mucho cuidado, acompañado a profesionales, pero se debe hacer. Y, ¿qué era lo otro que dijo Jason? Que hablaba de los estereotipos o de las creencias que tenemos a veces y que reproducimos algunas cosas y otras no. Yo creo que primero nosotros como docentes tenemos que examinarnos bien, ¿verdad? Porque nosotros podemos estar perfectamente reproduciendo cosas que no están bien y que no somos conscientes o que creemos que están bien, pero que han hecho mucho daño a los estudiantes, ¿verdad? Entonces, claro que antes de ir al aula a tratar ciertos temas, nosotros deberíamos primero hacer como una limpieza de nosotros mismos y hablar de ciertos estereotipos. Deberíamos sí, trabajar bastante nosotros primero antes de ir al aula, pero es necesario que se vaya al aula. Y no tenemos que ir solos, ¿verdad? Para eso existen profesionales en otras áreas y se pueden hacer como grupitos interdisciplinarios, ¿verdad? O sea, se puede hacer un trabajito en el que tengamos la compañía de las personas no sé, recuerdo cuando llegaban los de CASE a hacer una intervención en precálculo y hablaban del manejo de horarios y eso. Bueno, ¿por qué no hacer una intervención con profesionales que tenga que ver como con mi estima en la materia, con mis ideas de cómo me tiene que ir o cómo me va a ir? Digamos, esas cosas serían interesantes como proyectos, serían interesantes ver cómo reacciona una población ante el acompañamiento y enfrentar ciertas ideas que ellos tienen acerca de sí mismos y de su cognición. Muchas gracias, Jason, por la intervención. Gracias a Diana también por las observaciones. No sé si hay otro comentario más. Yo tenía también por ahí un comentario. Entonces, primero agradecerte mucho, Diana, por esta presentación. Le das como una idea clara de lo que trata la academia cuando iniciaste presentando justamente de que no es un tema en el cual estabas pues investigando completamente, que no estabas experta. Ahí mostraste respeto, ¿verdad?, hacia lo que estabas presentando, que sí te pareció así como esa gran maravilla, ¿verdad?, cuando empezaste a indagar y que querías compartir. Creo que eso es una muestra de lo que podría ser la academia, ¿verdad? Y no creerse uno como el especialista en, por ejemplo, en mi caso, socioepistemología, y que solamente la socioepistemología pueda poder hablar, sino que un día, en el momento que yo esté, porque hay una problemática atrás de todo esto que me motiva a indagar sobre cierto tema, entonces venir en uno de esos espacios y poder compartir con la comunidad por el simple hecho de que es importante dado la problemática que yo estoy identificando. Entonces, te agradezco muchísimo por ese valor que le diste a la presentación, ¿verdad? Y a las reflexiones. Después, cuando estaban hablando ahorita, me gustaron mucho las reflexiones con todos los colegas. Estuve pensando, me encantaría que entre Diana y yo, por ejemplo, o entre varios colegas, tratar de indagar sobre ciertos indicadores en el momento de poderme dar como esa crítica constructiva de esos estereotipos que yo como profesor utilizo en el aula y que yo no sé o desconozco, ¿verdad? No solamente pasa en cuestiones cognitivas, pasa en cuestiones hasta del mismo género, estudios de género, que tal vez uno se cree que uno dice, mira, yo no, porque yo no trato de hacer bueno, no. Empiece quitando esa frase de que yo no y ábrase como profesor a que te vayan a observar y a examinar, porque por ahí en el hecho es donde empieza la autocrítica, ¿verdad? Y acepta esa crítica como constructiva para mejorar. Entonces me encantaría en ese tipo de espacios y pienso, por ejemplo, en ideas que comparten tanto Andrea, Floria y William, cuando yo regresé y todo, que eran ideas que se hablaban en los pasillos, de esa aula laboratorio en la universidad o una institución. Porque a veces el hecho de que ya una persona te esté observando, no sé, la cultura de nosotros, o no sé si así somos los latinos o quién sabe, porque en China, no sé, en estudios de caso no pasa eso, a lo mejor,
cuando hacen estudios de caso y hay como 10 profesores observando una clase y todo normal, como que si no pasara nada. Bueno, yo creo que en el contexto de nosotros no, ya un profesor que observe en clase, ya los estudiantes cambian, el profesor mismo cambia. Entonces, qué genial ese tipo de aulas, tipo laboratorio, en donde como que un profesor firme un contrato y diga, mira, quiero ser autoevaluado constantemente en cualquier momento del semestre, firmo esta hojita, ¿verdad? Y pues yo doy la clase siempre durante ese semestre en esta aula, porque detrás de esa aula está aquel espejo, ¿verdad? Entonces y en ese espejo, detrás del espejo hay gente observando, como hacen los médicos, cuando hay cierta cirugía, por ejemplo. Entonces, pues es una clase que está expuesta desde lo natural y que la gente podría, pues, desde ciertas investigaciones, temáticas, problemáticas, a tomar observaciones, anotaciones y ofrecerles la crítica constructiva, ¿verdad? Cursos del mismo departamento, cursos de matemática aplicada, cursos de lo que sean, pero que existan esos espacios dentro de la institución. Yo creo que son sumamente importantes y son ideas que no lo digo yo, sino que lo han dicho ya colegas, como los que acabo de mencionar, años atrás, y que es importante, yo creo que hagamos como esa lucha de esos tipos de espacios. Luego, en esa última participación, cuando mencionaban sobre ejemplo de cuestiones cognitivas o que no somos psicólogos, ¿verdad? Entonces yo me estaba preguntando, entonces, ¿qué hacemos? Si no hacemos cuestiones cognitivas, ¿qué hacemos como educadores matemáticos? Y es ahí donde existe esa diversidad que también contribuye a la identidad disciplinar, ¿verdad? Algunos, por ejemplo, en tu caso, pues se dan más a la parte cognitiva para dar como aportaciones desde la disciplina a la disciplina, ¿verdad? O alguien, por ejemplo, se puede alimentar más o va a indagar un poco más sobre lo epistemológico o la filosofía para aportar a la disciplina. No quiere decir que uno se va a volver experto en todas esas ramas, ¿verdad? Pero como vos dijiste, esa frase me encantó, con respeto me acerco y leo porque quiero contribuir a ciertas problemáticas que pasan desde mi identidad disciplinar. Entonces, por esos comentarios y todo lo demás, pues agradezco muchísimo, Diana. Muchas gracias a ustedes por permitirme el espacio también y ojalá se pudiera generar una consecuencia, ¿verdad?, de este tema para que abordemos lo que yo considero una necesidad de nuestros estudiantes, ¿verdad? O sea, cualquiera que haya tenido estudiantes sabe que este tema está vivo, que es una realidad en el aula y que necesitamos tomar cartas en el asunto. Entonces, no sé si lo hago yo, si lo hace un estudiante pero alguien tiene que en algún momento enfrentarse a estas situaciones, ¿verdad? Y generar productos que ayuden a los estudiantes, que al fin y al cabo son los que importan en este tema, o sea, ellos se están viendo afectados por, ¿verdad? Entonces, bueno, muchas gracias por el espacio y a todos por sus comentarios. Voy a compartir por acá, Diana, para darte las últimas palabras del seminario. Vamos a ver por acá. Me dicen si ven la presentación. ¿La están viendo? No, solo se ve ahí un... Vamos a ver. Por acá, vamos a ver por aquí. Ahí se ve. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Entonces, agradeciendo, el Departamento de Educación Matemática de la Escuela Matemática hace constar que la licenciada Diana Chacón Camacho impartió en el Seminario en Educación Matemática SEDUMAT 2022 la videoconferencia titulada Metacognición y la relación con la amenaza del estereotipo. Impartida el 13 de julio, el número del 2022, número 2 del año 3, y pronto te hacemos llegar el certificado con firma de la jefe del departamento, la profesora Floria Arias. Entonces, muchísimas gracias, Diana. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y un poquito de anuncios a la comunidad. Acá están nuestras redes sociales. Pues después de que se termine esta presentación, se va a subir en el canal de YouTube, se va a compartir también en Facebook. Y si desean participar en el seminario con dudas, comentarios, lo que ustedes gusten, tenemos nuestro correo electrónico, grupo de Telegram. También invitarles a que del 8 al 12 de agosto va a estar el 11º Congreso de Matemática Educativa, edición virtual, COME,
a realizarse en Honduras, en la escuela normal, ¿no? ¿Cómo se llama? La Universidad Francisco Morazán Quesada, que es la que forma maestros en Honduras. Ya tienen varios años haciendo este congreso. Después, un anuncio también, segundo aviso, me llegó por correo. Es el primer simposio internacional de educación matemática para primaria y secundaria. Se va a realizar el 27 y 28 de octubre del 2022. Ahí están los conferencistas invitados al simposio: Colombia, España, Argentina, Francia, Cuba, Brasil, Colombia. Y se pueden enviar trabajos para este evento hasta el 15 de octubre y la inscripción termina hasta el 22 de octubre de este año. Y ahí nada más, como muy pronto continuará, anuncios también de que el otro año se va a realizar el Simposio Internacional de Matemática Educativa CIME 2023, para que estén pues atentas y atentos a esos eventos. Nos vemos en la siguiente edición y creo que por acá hay una manita levantada. Vamos a ver. Profe Floria, yo creo que iba a comentar algo. No tengo la mano levantada. Gracias. Ah, no. Bueno, está bien. Y muchísimas gracias para quienes estuvieron en el seminario. Y nos vemos en la otra edición. Pura vida. Gracias, hasta luego. Hasta luego.